Bueno, antes que nada, yo solamente desearles la bienvenida y agradecerles de estar todos aquí. Agradecerle también a Camilo por este encuentro, por haber invitado a Paul Bourdieu y a Andrew Scott. Efectivamente, era un proyecto que teníamos desde hace mucho, llevó su tiempo obtener los libros, pero en todo caso es un gusto recibirlos, recibirte y que charlemos un ratito de este lindo regalo. ¿Quién empieza? Ok, genial. Buenas noches a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a Cariño y gracias a Cariño por el cariño también, por su recepción en esta discusión amistosa que vamos a tener entre todos nosotros. Me parece lindo que seamos un grupo sí, apretado. Sí. Eh, y gracias a Camilo por la oportunidad también de presentar tu novela. Como el título lo indica y sin mayor sorpresa, la novela trabaja sobre una trama, sobre un material mitológico, compartido, que todos conocemos, y en particular sobre la figura del inventor por antonomasia que es y que fue Dédalo, ¿verdad? El inventor griego. Esta idea de partir de la mitología desde la literatura americana tiene, por supuesto, antecedentes interesantes que vale la pena citar para mirar la novela un poco desde ese atalaya, digamos. Y pienso, por supuesto, en Cortázar con Las Ménades o con Circe, por citar dos cuentos. Y claro, el ejemplo de Borges con La Casa de Asterión, que me imagino es uno de los textos que probablemente Camilo tenía en mente, ya da una primera pregunta. Ahora, son escritores, estos dos anteriores, que reescriben, juegan con este corpus, y es el caso también de Camilo con este material. La novela plantea dos tramas paralelas en un principio. La primera es la que todos conocemos, la trama mitológica en la que Dédalo, el inventor, es exiliado de Atenas y va a la isla de Creta, donde se dedica a entretener a la corte del rey Minos, hasta que la esposa de Minos, Pasífae, ¿verdad?, se enamora de un toro blanco, es una venganza de Poseidón, en fin, y ella, para poder realizar su deseo de acostarse con él, de tener relaciones con él, pues le pide a Dédalo construir una vaca o un símil de vaca para entrar dentro de esta vaca de madera y ser preñada por el toro, ¿verdad? Y de este nacimiento, contra natura, monstruoso, van a ser el Minotauro encerrado en el laberinto que hoy conocemos como Dédalo, ¿verdad? También. De donde será liberado el toro, el Minotauro, por Teseo, liberado, pienso en el cuento de Borges, ¿no? Borges hace que la muerte de Asterión, de Minotauro, sea percibida como una liberación de su soledad en el fondo del laberinto. Y esta trama es contada, empieza por ahí la novela, una prosa poética que juega un poco con el thriller, ¿no? Una trama ahí un poco policial y bastante sorprendente, ¿no? Bien. Y perdón, alternativa, la trama B, vamos a decir, es una trama contemporánea que se presenta textualmente desde otra forma, que no es la de una narración en tercera persona, sino la de un discurso. Discurso echado sobre el papel, sobre la hoja, un discurso narrado, contado, oral, que poco a poco nos damos cuenta que se trata de una mujer que está en una situación de cautiverio. Por algunos modismos y referencias geográficas nos damos cuenta que estamos en Colombia, y que este encierro tiene que ver en cierta medida con una forma de violencia política. Bien. Las tramas, A y B, vamos a decir, para empezar están yuxtapuestas, ¿verdad? Corren como dos líneas paralelas, hasta un momento en que empiezan a cruzarse. Es decir, que en el caso de la trama colombiana, digamos, esta mujer presa es vigilada por una celadora, por una mujer que la vigila en su cautiverio. Y esta celadora, que por supuesto hay una relación de poder, ¿verdad? Ella controla el espacio
acceso a la comida, el acceso al agua, en fin, esta celadora va a empezar a ser seducida por las historias que cuenta la cautiva. Y las historias que cuenta la cautiva son las historias que le contaba su padre, profesor de mitología griega. Ya ven por dónde va el asunto. Es decir, la primera trama, la trama A mitológica, es finalmente la trama que contaba la cautiva a su celadora para mantenerla en vida. Bien. Dicho esto, uno piensa, creo yo, en dos cosas. Para empezar, en Sherazade, ¿verdad? Sherazade, la narradora de las mil y una noches, que cada noche, con la magia de su discurso, con la magia de la ilusión novelesca, encantaba, cautivaba al rey que se supone que le iba a matar y hilando su discurso, contando, ¿no?, con gran talento para la oratoria, evitaba la muerte, ¿no? Exactamente como hace la cautiva, que es una suerte de Sherazade colombiana, ¿no? La otra referencia, creo yo, que me hace pensar esta relación, es la novela de Puig, o de Puig, en fin, la de Puig, El beso de la mujer araña, ¿no? En esta novela de Puig, del argentino Puig, recuerden los dos personajes, a Valentín y a Molina, un preso político, dos presos políticos en realidad, uno gay y el otro no, y hay un juego de seducción a través del discurso dentro de esta cárcel, los dos están encarcelados, ¿verdad? Y hay una manera de contar cada noche, en el caso de Molina son películas, ¿no? Es una Sherazade, esta vez argentina, para poder soportar el cautiverio. Entonces, hasta ahí las tramas, hemos dicho, se intercalan, ¿verdad? Pero la novela de Camilo va aún más allá. No solo las intercala, sino que las termina por hibridar, es decir, los espacios se entrecruzan, se fusionan y los dos lados del espejo se invierten. Es decir, hay una colombianización de la mitología griega y hay una mitologización de la realidad política colombiana, ¿no? Y eso es lo fascinante y creo que es el mayor logro de la novela, cuando vemos que en la realidad real, como decía Vargas Llosa en su ensayo sobre García Márquez, ¿no?, en Historia de un deicidio, en la realidad real de Colombia, del cautiverio, esa realidad mitológica empieza a contaminarla, a impregnarla, a tal punto que ¿cómo se llama? La celadora, la guardiana, empieza a nombrar a lo que los rodea, el perro, por ejemplo, ¿no? Empieza a llamarse Minos, hay una referencia a una isla de la Gorgona, en fin, hay una, como decía, mitologización justamente de este espacio. Y termino esta breve introducción con la última idea, y es que la selva como tal es, por supuesto, una imagen contemporánea del Dédalo, ¿no?, del laberinto, del cual no será rescatada por un Teseo, un verdadero Teseo, sino por su padre, que la busca y que le intenta sacar con otra trama, que sería, digamos, la tercera trama, la trama C, de la búsqueda de la hija en medio del bosque y del hilo de Ariadna, justamente, para poder salir de este laberinto. Así que estas son algunas ideas para, ¿no?, plantear la discusión y luego haré otras preguntas según lo que vaya surgiendo. Gracias. Bueno, gracias a todos por venir primero y a Camilo especialmente por invitarme para poder charlar. Siempre es lindo hablar de literatura latinoamericana en París, ¿no? Como que nos llenamos de espectros. Y de paso conocía más a Paul, que la única vez que lo vi a Paul fue en el cumpleaños de Diego Trelles Paz. Yo estaba muy ebrio, en realidad, ¿no? Cosa que a veces me pasa.
y estábamos bailando unas cumbias, ¿no? Pero no me acuerdo si vos bailabas o no. No, creo que no. Vos no bailabas, pero bueno. ¿Pero vos te acordás que yo bailaba? Tal No, vez. tal vez. Es un elegante, pues. Muy bien. Es un seudónimo, pues, porque está el pintor francés Paul Pésimo, Baudry, pésimo pintor. academicista, sí. Fatal. No tengo No, nada nada que ver con él. No. Y bueno, listo. Bien, pero Paul me ha exonerado justamente de contar un poco, como decimos nosotros, de qué va la novela, ¿no? Que siempre es muy difícil cuando nos preguntan o te preguntan, ¿y de qué es la novela? ¿No? Y siempre es muy difícil explicar de qué es las novelas, ¿no? Porque en realidad no es tan difícil, sino que de eso que en apariencia es la novela, no es lo que a uno lo mueve a escribir la novela. Y eso creo que es lo que por lo menos a mí después me gustaría preguntarte un poco, ¿no? Pues una novela finalmente muy misteriosa, muy brillante y muy misteriosa. Y, y dos cosas más antes de este pequeño texto que escribí, es que la novela tiene uno de los mejores primeros capítulos que yo he leído en el último tiempo. Eso no es solamente para vender la novela, sino, y que evidentemente ha tenido que ver con el premio del concurso, pero es verdaderamente el primer capítulo, es extraordinario y dan ganas de cuando uno entra a ese primer capítulo seguir leyendo bastante. No te voy a decir leer toda la novela, porque a veces después las cosas caen. No es el caso de Camilo, pero quiero decir, sí es cierto que cuando un primer capítulo es tan brillante, uno le da como le da toda una confianza seguir a ese narrador, porque dice, bueno, a ver por dónde más me va a llevar. Y lo otro que le agradezco a Camilo es de volver a Grecia, para decirlo rápidamente. Eh, Uno de mis libros de cabecera, de cuando se hacen también esas preguntas remanidas de cuáles son tus libros de cabecera, etcétera, son los mitos griegos de Robert Graves. Y me dio la ocasión de volver a Graves y de volver a los mitos griegos, que siempre lo utilizo como una manera de mencionar eh, la magnitud de una época y la magnitud de una literatura y la magnitud de una cultura, ¿no? Cuando a veces uno en el presente cree siempre que en el arco evolutivo, digamos, de las épocas, de las culturas, de las civilizaciones, me parece que, por ejemplo, Grecia es un claro ejemplo de que esa literatura, toda esa literatura, es probablemente muy superior a la nuestra, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces eso me dio la ocasión de volver y se lo agradezco. Cuando hay una novela como Dédalo, con dos personajes, dos niveles, dos ámbitos tan definidos, en la tradición de las palmeras salvajes, por ejemplo, de Faulkner, pero también vos, Paul, mencionabas a Cortázar, yo me acordaba de Todos los fuegos el fuego, el cuento Todos los fuegos el fuego. Paradójicamente, el lector se siente más propenso, más tentado de ubicar los cruces, los puentes, el tráfico secreto o arrogante que va de un lado a otro por el muro imaginario y veraz que el autor ha construido. Cada lado se vuelve espejo y parodia, énfasis o redundancia del otro. Así, por ejemplo, cuando Dédalo, en la novela, es hallado enterrando a su sobrino, dice que está enterrando a una serpiente. Mientras que Flora, que es la otra protagonista de la novela, la chica secuestrada, cuando la llevan al monte, la guardiana le dice que tenga cuidado, que hay muchas serpientes en el monte. Esa serpiente, en singular o plural, fabulosa y rastrera, se vuelve un símbolo de la novela porque aparece en los dos relatos, porque anuda de alguna forma las dos historias. No es el único, hay toda una serie de símbolos que son los que unifican el lenguaje de la novela. Por eso, aunque haya dos relatos, dos historias, la novela es una. Y las dos historias engendran esa unidad, a veces en sus alianzas y a veces en sus diferencias o contrastes. En esta novela hay dos historias, entonces, dos personajes, pero sospecho que lo más importante es lo que sucede en ese puente invisible entre los dos. ¿Qué los une? ¿Qué los separa? ¿Qué los distingue? Por ejemplo, sobre todo al principio, hay una gran sensualidad en las dos historias que parece ser más trascendente que los objetos de cada relato. Esto es, un asesinato, ¿no? Es decir, se narra el asesinato de Dédalo, de su sobrino, en el caso de Dédalo, y un cautiverio, ¿no? El secuestro
de Flora. Esos serían los dos motivos, los dos grandes motivos de la novela, de cada relato. Eso es porque al narrador le importa ese antes o ese después de los hechos. Las cosas pasan, y pasan siempre de algún modo, por supuesto, también en una novela, pero no necesariamente eso tiene que ver con las razones que preceden o suceden a esos hechos. Y es en ese hueco, en esa distancia perfecta y enigmática, donde Camilo cultiva un lenguaje de una gran sensualidad, de un gran erotismo. ¿Qué quiere decir esto cuando hablamos de erotismo? Del lenguaje. Un lenguaje donde las palabras parecen estar más cerca de las cosas que de las palabras. ¿Acaso porque uno de los móviles o resortes de la novela es su ambición? Cito a Dédalo. Quiero hacerte conocer lo que no conoces, lograr lo que nadie ha logrado, dice Dédalo. Esa ambición y esa avidez corren como lava por debajo de los personajes o por sus cabezas. Se trata de una ambición muy grande, de una avidez muy grande. Obtener y retener una mirada, pero no cualquier mirada. Es la mirada del padre, es la mirada del amante, es la mirada de los dioses. Esos dioses griegos que ya sabemos se parecen tanto a nuestros excesos, nuestros ideales, nuestras ilusiones, nuestro exagerado dramatismo. Por otro lado, hay en Dédalo una escritura o reescritura de mitos, como decía Paul también. Una actualización de dos versiones de lo mítico. Primero lo evidente, la escritura de un mito griego. La reescritura, aunque toda escritura es en realidad una reescritura, solo que a veces, como en este caso, se anuncia el truco, se muestran las cartas, podría decirse. Y después la reescritura de un mito histórico y social colombiano, los secuestros. Porque los secuestros, como el café o el narcotráfico, o la cabellera del pibe Valderrama, es un mito de la Colombia contemporánea. Eso no significa que los secuestros reales no existan. Pero en realidad, esa realidad, muchísimo más compleja y terrible, vía el desgaste de la repetición de los años y de la repetición de los medios de comunicación, se ha vuelto mítica. Para nosotros, y a esta altura, y después de Roland Barthes y sus mitologías, por ejemplo, mítico es entonces algo muy conocido o difundido por todos, pero que a su vez nadie conoce. Nuestra idea de un mito es un trending topic, otra vez burlando a Barthes. Sería como un hit del discurso. Por eso está bien que un escritor, Camilo en este caso, se apropie del mito, que es patrimonio de la cultura, y lo devuelva a la literatura, que es patrimonio del arte. Porque el mito es una fuerza y una forma bruta y equívoca. En cambio, la reescritura literaria del mito le restituye una fuerza y una forma bella y un valor de verdad. Algo más respecto del saber, cito. De la sangre que corre usted no sabe nada, le dice la guardiana, la secuestradora. También la novela refleja dos experiencias. La de la educación sentimental, en el caso de Flora, de la chica, y la de esa serie de actos irreversibles como crímenes que constituyen el destino de un hombre, en el caso de Dédalo. Flora está descubriendo de qué está hecha la experiencia. Dédalo está buscando librarse de ella, o al menos sobrevivirla. En 2023 subieron las estadísticas, me entero hoy, de los secuestros en Colombia. Los departamentos del Meta, Magdalena Medio y Antioquia, ¿no? ¿Sí? Que es justamente la universidad que publicó la novela de Camilo. No sé si vos sos de ahí. No, cerquita, ¿no? no lejos. Mejor. Bueno. Bueno, decía, de donde es la universidad que publicó Dédalo, son las regiones más afectadas por este delito. Este dato de la realidad vuelve a Dédalo una novela política, implícita y explícitamente. Recordemos que la novela política es la tradición más larga e importante en Latinoamérica para los narradores. Una tradición de la que se ha abusado, seguramente, pero también es cierto que ahora la mayoría de los escritores profesionales han abandonado o se han despreocupado de esa tradición e intentan escribir ficciones que esquiven o falseen la política. A lo sumo, apenas la ideologizan. Es que el mundo es uno y hay que generar contenidos no demasiado locales que puedan entrar en Netflix o Amazon Prime. Y si tienen que ser contenidos políticos, también deben tener esa marca de agua que se reduce a esta fórmula.
no tocar intereses reales en el presente, no exhibir contradicciones ni excesos, no morder, ni siquiera olfatear, la mano del amo. Dédalo, en cambio, diría que hace un doble movimiento. Se va hacia el mito para reescribirlo y restituirle su valor literario, como dije antes, y con la literatura de su lado, con la literatura como elemento, hace valer su política. En vez de hacer literatura política, Dédalo muestra la política de la literatura, o cómo la literatura, la buena literatura, se encarga al mismo tiempo de reflejarnos y de reflejar una comunidad, una sociedad, una época. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Cariño, a Melissa, por esta bella oportunidad de estar aquí. Siempre es muy emocionante presentar un libro en medio de tantos libros, una especie como de resonancia, eh, lo atraviesa uno y lo hace vibrar. Y bueno, estar cerca de amigos, de conocidos, de desconocidos que se acercan por este amor a la literatura y por supuesto poder compartir con Poli y con Edgardo su lectura. Siempre es muy emocionante estar entre dos escritores, escucharlos. He anotado, he aprendido un montón de cosas de lo que han dicho sobre la novela. Y bueno, estoy aquí como para responder algunas de sus preguntas, ¿no? Antes de responder, quisiera decir que hay algo enigmático en una primera novela. Es una primera novela que, bueno, detrás hay intentos de primeras novelas que se quedaron en el cajón. Pero creo que hay algo en las primeras novelas que tiene que ver como con una cristalización de cosas que están detrás. Pero no es una primera novela de juventud. A pesar de que creo que tengo el gen de la juventud, estoy ya cerca de los 45 años, así que es una primera novela de cuarentón, ¿cierto? Con lo cual pues hay una relación entre la experiencia y como la primera novela, ¿no? Entonces simplemente quería como decir esto y bueno, estoy más bien como con ganas de escuchar las preguntas para entrar más en materia. A ver, una primera. Hemos hablado del mito como algo inacabable, ¿verdad? Como un pozo sin fondo, como algo que se puede releer, reescribir, reinterpretar hasta el infinito. Sin embargo, una historia, por más mitológica que sea, tiene una cantidad finita de personajes, ¿no? En el caso de Dédalo, los que presenté hace un rato son probablemente menos de 10, entre 5 y 10 más o menos. Mi pregunta es, cuando decidiste centrarte en este mito en particular, ¿en qué momento te detuviste en la explotación de ese mito en cuanto a su extensión? Es decir, pudiste haber hecho una novela casi más o menos con un planteamiento, pero centrándote únicamente en el inventor o en el caso del rey con la trama de Pasífae, en fin, pero has explotado, le has sacado el jugo a todo el núcleo del mito, ¿no? No hay un solo personaje de ese capítulo que no hayas trabajado. ¿En qué momento te detuviste? ¿Por qué esa ambición de exhaustividad? Bueno, tiene que ver un poco con la manera como la novela se construyó. Lo primero que yo escribí fue la trama A, es decir, lo primero fue el mito. Sí, sí, sí. Y digamos, yo tenía un poco esa obsesión desde hace mucho tiempo, la figura del inventor, me interesaba mucho, la figura de Dédalo como el gran arquitecto, como el arquitecto que jugaba con las ilusiones, era tan fino en su manera
de hacer cosas que inclusive las estatuas parecían de carne y hueso. Entonces me parecía que el arquitecto era como una metáfora del escritor, de lo que juega a ser el escritor, esa especie de ilusionismo que busca el escritor. Entonces, siguiendo esa obsesión, escribí un poco ese mito de Dédalo, intentando abarcar toda la vida de Dédalo, y ahí me di cuenta de algo que señalaba Edgardo, y es que conocemos el mito, pero al mismo tiempo hay una cantidad de cosas desconocidas del mito. Lo que nos queda del mito son las moronas de esas grandes historias que se han reducido como a anécdotas mínimas. Entonces me di cuenta que ese mito tenía muchas aristas, y cuando uno comienza con un mito, termina en la mitología y termina un mito lo lleva a otro, y es algo inacabable. Entonces el hilo del mito era la vida de este arquitecto, era la vida de Dédalo, desde el momento en el que, es algo que se conoce poco, mata a su sobrino por celos, porque quiere ser el gran inventor, y entonces es desterrado a Creta, ¿no? Entonces se empieza a narrar ese mito a partir de ese momento hasta el final, hasta la muerte de Dédalo, de la cual se conoce poco, porque las fuentes se pierden, se sabe muy poco de los años finales de Dédalo. Digamos, hay que inventar un poco, hay que llamar la imaginación. Y bueno, eso fue lo primero que yo escribí, pero me di cuenta que era una historia completamente inútil, porque pues escribir un mito, reescribir un mito, cuando yo terminé el mito dije, pues esto no sirve para nada, escribir un mito, ¿no? Esto ya se ha hecho muchas veces, hay que hacer otra cosa, y eso me llevó a la trama B que tú comentabas, y esa fue la mejor manera también de dejar de escribir el mito, de abandonar el mito y decir, bueno, ya escribí esta vida, ya no voy a seguir intentando multiplicar más los personajes o indagar más en este mito, porque ya tengo otra historia paralela, que es esa historia de la Colombia, que es mitológica, porque nuestros mitos contemporáneos son los mitos del secuestro, de la violencia política, ¿no? Entonces ese fue más o menos como el punto de quiebre en esa tentación de seguir y seguir como acumulando, ¿no? Ya que está, seguimos con Grecia. ¿Y tenías esa conexión con el mito de Dédalo por algo en particular? ¿O había otros mitos que querías escribir? ¿O es la relación tuya con los mitos griegos? ¿Por dónde va la cosa? Pues respecto a Dédalo, había dos cuestiones. Una es que el mito de Dédalo es el único mito que yo conocía, el único mito griego que yo conocía o que yo conocí en mi infancia. Y era un mito que le gustaba mucho a mi papá contarme. Mi papá es ingeniero, entonces a él le gustaba contarme esa historia. No se la sabía, digamos, completa, me contaba un poco la parte que tenía más que ver con la ingeniería, pero era el único mito que yo conocí en mi infancia, desde el punto de vista oral. Entonces, era un mito que él me contó varias veces, en muchas ocasiones, ¿no? Entonces yo de alguna manera crecí con ese mito, y lo tenía pues como esas historias de familia que le cuentan a uno, y que bueno, esta era una historia mítica. Entonces ese era como una especie de pozo biográfico muy potente que yo tenía, y que me interesaba como contar esa historia, ¿no? Esa historia, es decir, la historia del mito y la historia de un padre contándole a un hijo una historia de alguien que está perdido en un laberinto, y de cómo sale de ese laberinto, de cómo sale de ese problema. Porque en cierto sentido, mi papá me contaba ese mito en circunstancias muy, digamos, muy distintas, y el mito era como una pequeña metáfora para resolver ciertos problemas, ¿no? Para decirlo de una manera muy abreviada. Eso en primer lugar. Y lo segundo,
ya tenía que ver con una experiencia más bien literaria, que era un poco lo que tú referiste a La Casa de Asterión de Borges. Era una lectura, bueno, que yo hice de adolescente de esa historia, que me impactó muchísimo como por la técnica del final, ¿no? O sea, una historia que se resuelve en la última línea. Minotauro apenas se defendió de la última línea y ahí entiende uno toda la historia y se reinterpreta todo lo que uno ha leído. Entonces me interesaba mucho desde el punto de vista, digamos, literario, contar también esa experiencia que yo tuve de adolescente, de entrar en contacto con la literatura, la experiencia literaria, de entrar en contacto con una historia que en una línea podía cambiar todo lo que se había leído. Entonces, digamos que mi contacto con Dédalo tenía que ver con esas dos cosas, fundamentales. Y se cruzó algo, una tercera experiencia ya digamos, de adulto, que fue un viaje a Creta. Yo hice un viaje a Creta con mi mujer, eh, eh, con la idea de ir a conocer esos lugares. Yo, mientras estaba escribiendo el mito, yo dije, tenemos que ir a ver, a ver esas piedras, a ver esos muros, a ver si es cierto. Y entonces fuimos allá y bueno, fue un viaje terrible porque hacía un calor insoportable. Yo estuve tirado en una cama todo el tiempo debido al calor tan tremendo que hubo. Eh, pero bueno, allí pude estar cerca, ver y terminar de escribir el mito. Entonces son como esas tres cosas que podría como resumir. Es una pregunta que exige una respuesta mitológica, pero Claro, digamos, claro, tu mitología. la mitología personal, ¿no? Claro. ¿Y con los secuestros? Con los secuestros, bueno, es decir, bueno, por fortuna, yo nunca he tenido, digamos, en mi familia la vivencia de un secuestro, eh, pero sí era algo digamos, que me tocaba muy de cerca, de historias que contaban los amigos, incluso desde los tiempos del colegio, que contaba alguien del colegio, historias pues aterradoras de esa vivencia. eh, y al mismo tiempo fue un temor con el que mi generación creció, el temor de ser secuestrado, que alguien nos secuestrara. Una parte de mi abuela paterna vive en el campo, y en una zona en los años 90 por donde había mucha guerrilla. Y entonces ellos vivían un poco con la amenaza de la guerrilla va a pasar, y había parte de la familia que vivía también allí en el campo. Entonces había permanentemente como esa amenaza, ¿no? Esa amenaza, y era algo pues que, digamos, que creo lleva todo colombiano, y todo colombiano tenemos varias historias que nos contaron o que vivimos respecto al tema del secuestro, del cautiverio. Has hablado de la importancia de la oralidad, primero con tu padre, contándote estas historias del ingeniero mitológico griego, y ahora también en cuanto al secuestro había muchos rumores. Has estado rodeado de estas palabras orales. Y en un momento la guardiana dice, somos un país de palabras, somos un país que cuenta, somos una patria de gente que habla, perdón, somos una patria de gente que habla. ¿Qué importancia tiene la oralidad en esta narrativa sobre la violencia y por qué lo elegiste para la trama B? Sí, bueno, es decir, la oralidad siempre me ha interesado, porque llevar las palabras de todo el mundo a una forma escrita, pues no es algo fácil,
siempre como una especie de traición en ese pasar del habla a la escritura, eh, pero una escritura que no tiene el sabor del habla popular es una escritura que me parece lambicada, que me parece seca, que le falta sabor, que le falta swing. No puedo decir que esto que sea una novela de sabrosura. No sé si llegué a ese punto, a que tú hablas un poco de la sensualidad de la palabra y del erotismo de la palabra. Eh, eh, pero me interesaba también no solamente por llevar el habla popular a la escritura, sino también como contraste con la historia de Dédalo, que es una historia de factura muy literaria. Es una historia en que quise hacer como una especie de apuesta de estilo, eh, realmente muy sofisticada incluso, y entonces necesitaba un contraste, y ese contraste entonces es el habla popular, es el habla de la guardiana, es esa música, me interesaba. Y hay otra cosa para responderte respecto a la oralidad, y es que cuando uno, como es mi caso, vive un poco, o sea, lejos de Colombia, uno, uno va perdiendo el punto de contacto con la oralidad. Y a mí me parece que a veces desde la nostalgia se escriben ciertas cuestiones y yo a veces tengo una nostalgia de la oralidad. ¿Sí? A mí me encanta encontrarme con alguien de mi generación y hablar de una manera vulgar y echarnos groserías y saludarnos con toda esta habla vulgar, grosera, indiscreta, que era el habla de barrio y que ahora es completamente imposible, porque pues nadie me entiende si yo he hecho esas groserías, pues nadie me entiende, ¿no? Y además los jóvenes ya tampoco hablan así, ¿no? Entonces sí tengo cierta nostalgia de esa forma popular de hablar y es algo que me hace, digamos, volver a las palabras, a la forma, digamos, de hablar eh, de los campesinos, cómo pueden hablar, la gente de la calle. Algo que, digamos, siempre me está como persiguiendo, ¿no? Y entonces siempre que voy a Colombia, siempre estoy como escuchando, intentando, pues, ir a los cafés, a la calle, al bus, escuchar, oír a la gente, porque siento que yo ya no puedo hablar así. Y entonces esas palabras pues me interesan escucharlas para después hacer que los personajes pues no hablen tan cerca como yo hablo, sino que hablen más bien pues como habla la gente del campo o de la calle, ¿no? Esa era como la cuestión de la oralidad. Y cuando uno piensa en el relato de Dédalo, como vos decís, que quizá la literatura del siglo XX, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, revisitó varias veces, ¿no? Los realistas, también las vanguardias, ¿no? Los griegos, uno piensa en Joyce, piensa en Borges, piensa en Kafka, ¿no? Como que han dado esta reescritura de ciertos mitos griegos, lo han hecho. Uno tiene como referencia, pero para esa otra parte, para esa trama B, como decía Paul, ¿qué, qué escritores tuviste cerca? Como, en general te diría, ¿qué escritores tuviste cerca como referentes para esta novela? Bueno, digamos que es una pregunta difícil porque yo sentía que estaba haciendo algo tan extraño eh, que me faltaban un poco referentes. Eh, Respecto a los mitos, pues bueno, la bibliografía está allí, ¿no? Está flotando, todas las de Cortázar, por ejemplo, en Cortázar están Los Reyes también, que fue una pieza de teatro de Cortázar eh, que habla un poco sobre esta misma historia. Entonces, necesariamente tiene una cantidad de referentes, digamos, griegos y latinos para el mito de Dalo, que no son muchos, son poquitos, ¿no? Suena muy, cuando uno dice Grecia, Roma, parece una cosa muy lejana y muy enciclopédica, pero realmente de Dalo son unas minucias lo que hay,
y a veces ni siquiera es el libro es completo, sino dentro de las metamorfosis hay un parrafito y eso es todo. Y en todos los autores es exactamente igual, ¿no? Hay unos pasajes y es todo, hay muchas cosas que se han perdido, ¿no? Entonces, eso pues digamos que leerlo, me interesaba, había cosas que ya conocía, pero volví como a leer. Entonces, esos autores estaban allí, ¿no? Pero cuestiones más contemporáneas, es difícil responderte porque no, digamos, no tenía yo un modelo o algunos modelos cercanos, o sea, tenía mi biblioteca personal, íntima, subjetiva, de escritores que siempre me han acompañado, de poetas, de estilos. Eh, tal vez algunos estilos sí me interesaban más que obras o más que autores. Y también está la trama C, que es una trama un poco policíaca, una trama un poco picaresca, una trama un poco paródica. Es la parodia de un rescate. Y de pronto ahí sí tenía, digamos, algunos modelos que me acercaban un poco como a aquellas novelas en que el humor es importante, ¿no? En que la parodia es importante, en que eh, ir en contra de la solemnidad es importante, sobre todo cuando se tiene un tema como tan sofisticado como la historia de Dédalo, ¿no? Eh, entonces, pues, digamos, es difícil responder a tu pregunta, es difícil porque yo podría dar una serie de nombres, ¿no? Pero me siento un poco intimidado, ¿no? O sea, si yo te digo, por ejemplo, que Cabrera Infante con su humor en algún momento estaba ahí, digamos que es cierto, ¿no? Pero yo creo que yo te decía que es una novela digamos, de cuarentón, y a veces, cuando uno escribe jovencito, está muy cerca de las influencias, ¿no? Y a medida que se va alejando de la juventud, de pronto esas influencias se van como perdiendo, se van diluyendo y están un poco eh, eh, más alejado, ¿no? Más alejado de ellas, ¿no? Entonces yo creo que aquí pues estaba esa biblioteca, pero estaba flotando, ¿no? Estaba flotando y realmente no tenía yo como en la mesa cosas en que te dijera, bueno, yo aquí me inspiré de tal o ¿no? Digamos que estaba en medio de la aventura. Una última, tal vez antes de pasarles el micro al público. Hemos hablado mucho del pasado, pero tal vez no suficientemente del presente y de la Colombia actual, en particular de la dimensión política que tiene la novela. Estamos a 5 años, un poco más, de los acuerdos de paz, que de manera muy imperfecta no han logrado alcanzar la paz total, como se dice en Colombia. Y el tema de los secuestros es una resonancia conocida para Francia también. Pienso en Ingrid Betancourt, que luego fue candidata, ¿no?, franco-colombiana, que luego fue candidata a la presidencial en Colombia. ¿Tú aspiras a que tenga un eco en su recepción en Colombia, un eco político, que se lea en clave política? ¿Te parece que le suma a la novela o prefieres que se lea de manera más abstracta o atemporal? Bueno, prefiero que se lea a secas, ¿no? Eh, pero sí, digamos, es inevitable no estar cerca de una lectura política. Digamos, no hay ninguna pretensión aquí política, aunque sí hay una cierta burla de los militares, ¿no? Hay una cierta burla del aparato militar. Eh, hay una parodia digamos, del rescate, ¿no? Cuando los militares van a rescatar a alguien, eh, digamos, sí hay una intención un poco irónica en ese sentido, ¿no? Porque el fenómeno del secuestro tiene mucho que ver
tiene mucho que ver también con el auge de las fuerzas militares, ¿no? El punto más alto del secuestro en Colombia fue el año 2002, es el momento en el que hay históricamente hay el pico más alto del secuestro, que es cuando comienza el gobierno de Uribe, y es cuando comienza el fortalecimiento de las fuerzas militares. Entonces, claro, allí hay política, fuerzas militares, secuestro, violencia, es algo que está cristalizado, ¿cierto? Entonces yo creo que es inevitable tener, digamos, para el lector, según donde se ubique el lector, una cercanía con la política y una lectura política. Y si la literatura de alguna manera puede despertar ese nexo, ese vínculo, pues me parece bien, me parece algo interesante, algo valioso, ¿no? ¿Desde qué punto la literatura puede dar una lectura de la historia reciente? Pues bueno, siempre es la apuesta, ¿no? Eh, Leopardi decía, la actualidad mata la literatura, ¿no? Cuando es demasiado actual, la literatura pues termina muriendo rápido, ¿no? Eh, entonces, pues desafortunadamente la violencia en Colombia no es nada actual, sino que es una condición que nos acompaña bueno, desde las independencias, incluso antes, ¿no? Entonces dudo mucho que esta actualidad se termine, y en cierto sentido eso le da como más tiempo a la novela antes de volverse inactual. Abrimos, ¿no? Abrimos el debate, preguntas. Yo me encargo de pasar el micrófono. ¿Alguien tiene una pregunta? Siempre hay, por vos. Siempre hay alguien que tiene que animarse a empezar. Rompe el hielo. Yo la tengo, pero soy tímida. ¿Sos tímida? Soy tímida. No, soy tímida porque Sí, funciona. soy tímida porque no es mi idioma, el español, tampoco el francés, así que. Pero estoy leyendo la novela y comprendo muy bien la parte colombiana y me cuesta trabajo la parte griega. Así como mi trabajo es trabajar con las palabras. Y me pregunto el trabajo que usted ha hecho sobre las dos lenguas, los dos registros, se dice registros de lenguaje. Esa es una cosa. Y luego, usted ha dicho también que escribió las dos partes separadas, lo comprendí bien, quiero decir, la parte A y la parte B. Y luego, ¿cómo la copié, cómo ha hecho? ¿Cómo la Ensambló. ¿Cómo la ensambló? Son dos preguntas. Hablas muy bien, Sí, sí. Perfecto. Más o menos. Empiezo por la segunda y espero no olvidar la primera. Escribí primero la primera parte y después la segunda la fui escribiendo poco a poco y fui... al escribir la segunda, la primera también se me fue deformando, ¿cierto? O sea, no fue la primera también fue cambiando, y las fui uniendo poco a poco. Lo que pasa es que después apareció la tercera trama, que es la trama policíaca, y entonces, claro, las tres se perturbaron unas a las otras, ¿no? Entonces, digamos, sí, la semilla fue ese primer mito, pero bueno, después eso se transformó, se intercaló, se fue fusionando, y la idea era que quedaran muy bien fusionadas, ¿no? Mezcladas, y que incluso se comentaran unas a otras, para que la guardiana comentara ese mito, y que en el mito de alguna manera también se lograra comentar esa historia colombiana, ¿sí? Era como la ambición, ¿no?
y respecto a la primera pregunta, que tiene que ver con los registros, ¿cierto? Como dos registros, un registro, digamos, mucho más oral y la primera parte, que es la parte, bueno, la parte, digamos, de lo que tiene un registro como más literario, más... sí, ahí puede haber una cierta, bueno, yo lo llamaría una especie de delectación del lenguaje. O sea, la idea era que en esa parte hubiera algo de la sabrosura, pero digamos de esa sabrosura de un lenguaje que fuera como una fiesta del lenguaje. Era un poco la ambición, es decir, que cada palabra tuviera como una especie de brillo. Y yo creo que la dificultad de esa parte, si hay una dificultad, es que es una parte más cercana a la poesía, sin decir que la oralidad no sea también una forma cercana al verso, ¿no? Pero esa parte mítica tiene un aliento poético, ¿no? Era como, digamos, mi objetivo, que tuviera una respiración poética, ¿no? Que se leyera como leyendo un poema. Eh, y bueno, esa es la poesía. Yo quería- o sea, es una impresión, es una pregunta, pero volví a leer con mucho placer, la había leído hace unos meses, tu novela la volví a leer en los últimos días porque era la presentación el día de hoy, y yo tengo la impresión que esos tres registros se contaminan y se mezclan. Y la guardiana termina siendo casi un personaje mitológico que devora. El rey Minos termina siendo uno de los tiranos que hemos conocido en América del Sur en su historia, y los jóvenes atenienses que esperan la muerte en el laberinto se parecen a esa gente de tu familia que tenía el temor de poder ser secuestrada y padecer el terrorismo de tu país, ¿no? Eh, es una contaminación inevitable, pero a la vez eh, abarca los tres registros y se mezclan, cada uno manteniendo un estilo y a la vez despejándose, ¿no? Sí. Sí, creo que tienes razón que digamos, es una novela de desdoblamientos, de espejos, de reflejos, y uno tiene la tentación de leer en el presente el pasado y de leer en el pasado el presente, de leer en esa imagen del Minos mítico, cuál es el Minos del presente, esta guardiana a quien se parece en el pasado. Y la novela está hecha un poco así, ¿no? Con esas, que es, bueno, como trabajan los poetas, es decir, haciendo analogías, haciendo correspondencias, algunas más estrechas que otras. Y la novela, las partes se trabajaron así, se unieron así, intentando que los personajes correspondieran, no plenamente, no plenamente, por supuesto, ¿no? Pero sí, el presente sí es una versión del pasado un poco modificada, ¿no? Algo así como lo que tú decías, ¿no? Con esta fórmula que utilizaste, la colombianización de la mitología, ¿no? La una palabra muy complicada, ¿no? Mitologización de la realidad colombiana, ¿no? Hay como esta contaminación que ayuda también al lector a seguir esta historia, a unir las tramas, a unir estas tres tramas. Bueno, y a ver un poco la función de los mitos, ¿no? Es decir, si hay algo que nos apasiona de los mitos es porque en esas semillas del pasado reconocemos parte de nuestra identidad. Y la creación del mito fue dar una explicación a lo inexplicable, poder contener, hacer una hipótesis sobre aquello que sembraba el terror, digamos, salir del caos y acercarse al cosmos, ¿no? Sí. Esa es la función de la mitología en su historia. No fue para divertirse que se inventó la mitología, fue para apagar el terror que producía lo desconocido. Y nada más terrorífico que la experiencia de la violencia colombiana contemporánea, y nada más enigmático que nuestra propia identidad, ¿no? Aunque bueno, la idea
esta mitología sí es ser infiel un poco a esa función mitológica del pasado y es también divertirse un poco, ¿no? Porque es decir, la novela tiene una materia un poco pesada, pero la idea también era que hubiera un poco de humor, de, sí, de ironía, de parodia, de excitación, de erotismo, de sexualidad. Bueno, felicitaciones, Camilo. Muchas gracias por la presentación de tu novela. Eh, lo que, lo que me parece increíble es que retengo, por lo que he escuchado, que hay un núcleo, ¿no?, entre una celadora y una secuestrada, ¿no? Y acabo de tener como un flash, ¿no? Porque estoy trabajando en este momento en una obra de teatro de Mario Benedetti, se llama Pedro el Capitán, donde es una situación a dos también, ¿no? Y el núcleo es entre el capitán de policía, ¿no? Bueno, y el prisionero político, ¿no? Es una novela escrita realmente en los años 70, ¿no? Y entonces está Videla, está Pinochet, en Perú también hay protagonista. Entonces, bueno, lo que me ha sorprendido es ver no me había dado cuenta que también del lado de un secuestro que puede ser político, ¿no? En este momento, ¿no? En un momento, que después ha pasado a ser económico, como está pasando ahora en Perú también, ¿no? La lucha armada ha acabado y, sin embargo, hay grupos remanentes, ¿no? Y que están ahí secuestrando y ya hay una alianza con el narcotráfico, etc. Bueno, entonces, tengo muchas ganas de leer justamente tu novela porque yo me preguntaba ahora, en la manera como escribió Benedetti, que hay unas cosas que son un poco coyunturales, que pertenecen a la época de los 70, ¿no? Que tú puedes verlo como que ya está un poco difícil a hacerla actualmente con esa literatura, ¿no? Porque ha pasado muchas cosas, ¿no? Han pasado ya 50 años, ¿no? Han pasado estas luchas de reivindicaciones políticas que en un momento se llevaban con una ilusión de tomar el poder o con una, ¿no? Y que en este momento ya todo ha sido como banalizado, puede decir, eso del terrorismo, ¿no? No quiero irme por las ramas, ¿no? Pero lo que yo me preguntaba ahora es, en este diálogo que hay entre, en todo caso, quiero descubrir en lo tuyo, ¿no? Que es el capitán y la ética del prisionero político, la ética de cada uno, ¿no? Que se defiende y que defiende a cada uno, ¿no? Y que en este momento puede estar un poco, yo no sé si caduco, no creo, porque lo que se defiende es la vida humana, dentro en todo caso, pienso en lo que piensas que presentas tú, ¿no? Tú, y en lo que yo trato de encontrar también todavía, ¿no? Esta actualidad, ¿no? Que incluso está bien presente, ¿no? La cosa es cómo la podemos seguir viéndola y no banalizándola como que es algo bueno, así es, así pasó, son cosas que, ¿no? Y, bueno, no sé si he sido claro, ¿no? Pero lo que me ha sorprendido es esta dualidad, ¿no? Sí, gusto en verte. Con Lucho hemos hecho teatro hace años. Y mira que tú hablas de algo de lo que hablaba Paul con el beso de la mujer araña, es exactamente la misma tensión. Y aquí está la misma fricción entre dos personajes, alguien que domina al otro. Bueno, el beso de la araña también es alguien que acompaña, digamos, no hay exactamente esta misma, pero es como este mismo espacio, ¿no? Eh, no, no creo que sea una situación caduca. eh, creo que es más bien una situación mítica, ¿no? Alguien que encierra a otro. Y podríamos verlo desde un punto de vista individual, pero también desde un punto de vista de las naciones, de una nación que domina a otra, de una nación que quiere encerrar a otra. Y aquí en la novela, eh, la idea es cómo a través de la palabra, digamos, Flora
es el personaje que está en cautiverio, cómo a través de la palabra puede cautivar a la guardiana, no utilizando la violencia, sino utilizando, no la violencia de las armas, sino utilizando la violencia de la palabra y el poder sugestivo de la palabra. Cómo transformar la literatura en un poder, en un arma tan fuerte que pueda encontrar la libertad. Y creo que por ahí también hay una clave para Benedetti, ¿no? Creo que ¿no? Toda esa literatura que estaba muy cercana al compromiso, pues veía en las palabras un arma de combate. Y es el caso para esta Flora que lucha a través de lo único que le queda en una situación al límite. Lo único que nos queda son las palabras en medio de una situación en la que no tenemos absolutamente nada más, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más le queda alguna pequeña pregunta, alguna duda? Bueno, me voy a permitir de hacerte una pregunta fuera del contexto, porque tampoco tengo ganas de ahondar en lo que tienen que descubrir en el libro, que es realmente muy, muy rico y muy, bueno, nada, muy denso. ¿Cómo, o sea, según lo que yo entiendo, vos ya tenías publicados una serie de libros de relatos cortos. Y este libro, además, obtuvo un premio literario en Colombia. O sea que para una primera novela es una lectura con un cierto reconocimiento. ¿Cómo fue para vos eso de lanzar un texto, un primer texto, como vos decís, tal vez no de juventud, pero sin embargo un primero, o sea, un debutante, y que hubo como retorno, más allá del premio, si tuviste algunos comentarios y cuáles fueron? Bueno, digamos que cada libro tiene su historia y este libro está un poco atravesado por la pandemia porque, digamos, el premio es del 2019. Entonces, con la pandemia la imprenta estaba cerrada y estuvo cerrada durante mucho tiempo, entonces el libro no se pudo imprimir. Entonces, digamos la primera reacción fue un poco de, bueno, lanzar ese libro, ganar un premio, etcétera, etcétera, pero no tener el libro. Sin embargo, se publicó en formato electrónico y estuvo circulando en formato electrónico durante un tiempo hasta que se logró imprimir y, bueno, hicimos una presentación en Colombia y empezó el libro como a circular, ¿no? Entonces, digamos que esa primera impresión fue más bien como del fenómeno literario de cómo circulan los libros hoy en día, que era algo que, digamos, que yo sabía sin saber, que yo sabía sin haber experimentado en carne propia. Es esa circulación que al principio no pasa por el papel, y yo veía el libro en muchas plataformas, veía que en muchos idiomas había acceso al libro, eh, y pues que los lectores potenciales estaban allí, ¿no? Pero en un anonimato total, porque pues el libro no estaba en papel. Entonces ahora viene como una segunda historia, que es la historia más como de la recepción, de las lecturas que se han hecho un poco en Colombia, bueno, aquí ahora en París, la manera como la han leído los lectores, los amigos escritores. Y bueno, respecto a las reacciones, es una novela que me ha permitido, bueno, hablar con la gente, ¿no? Hablar sobre la literatura, hablar sobre Colombia, hablar sobre la mitología, hablar sobre la literatura, sobre cómo se hace una novela. Creo que es una recepción, digámoslo, positiva y bueno, espero que compren la novela, ¿no? ¿Pero el jurado te hizo algún comentario? Los
Sí. las leyeron primero y que hicieron Sí, el bueno, premio. respecto al jurado, yo no tuve contacto después con el jurado, ¿no? O sea, digamos, Qué pena. ellos pues hacen su acta, y yo creo que, bueno, la distancia y también el hecho de que estamos en pandemia y que no se pudo hacer una presentación allá, pues eso imposibilitó que hubiera como un contacto más, pues más cercano, ¿no? Con los tres jurados eh, del premio, ¿no? Entonces, tal vez algún día nos vea y podamos conversar un poco al respecto. Bueno, les propongo que sigamos en un contexto más informal. Podemos compartir una pequeña copa de vino y que sea un segundo nacimiento para el alumno.